y creo que tiene mucho sentido además hacerlo en el sectorial de salud por las posibles preguntas que pueda haber en torno a algo, ¿no? Porque estamos hablando obviamente de una sustancia que es perjudicial para la salud y por lo tanto estamos pidiendo que se regule, ¿no? Y aquí me gustaría introducir algunas cuestiones porque en ocasiones cuando se habla en este caso, por ejemplo, de regular el cannabis, se suele hacer o puede tender a hacerse una asociación, digamos, de positividad, ¿no? En el sentido de si se quiere regular el cannabis, quiere decir que estás a favor del cannabis, ¿no? Esto yo lo veo a veces en redes sociales cuando, por ejemplo, critico que hay que regular la cantidad de locales que venden bollería industrial y comida insalubre alrededor de los colegios, o que hay que regular la presencia de casas de apuestas alrededor de los colegios, por lo que eso lleva implícito, y hay gente que me dice, o sea, esto te parece mal, pero quieres regular el cannabis, ¿no? Eso, en mi opinión, parte de un prejuicio previo, que es una asociación positiva entre regular una cosa como verla con buenos ojos, ¿no? Y no al revés, es decir, en realidad la fórmula es la misma para todas, regular. Lo que sucede es que hay una realidad descontrolada en términos de venta de bollería industrial, en términos de proliferación de casas de apuestas y en términos, en este caso, desde un punto de vista ya más, digamos, prohibido, que está prohibido, en términos de proliferación de un mercado negro del cannabis. Y la propuesta para todo ese tipo de cosas en realidad es lo mismo, es las autoridades y las instituciones tienen que salvaguardar la salud pública. Y si alguien tiene que establecer una serie de coordenadas, una serie de reglas del juego, donde se inscribe una realidad, pues esas tienen que ser las instituciones. Y voy a dar algunas pinceladas de por qué creo que es mejor regular el cannabis a mantener la realidad tal y como está hoy actualmente, que es la realidad prohibicionista. En primer lugar, partiría del hecho de que la legislación prohibicionista es incapaz de presentar un solo indicador positivo. Un solo indicador que demuestre que ha servido para algo la política que se ha llevado a cabo hasta ahora en relación con el cannabis. Ni ha evitado que aumente el consumo. En 1995, según la encuesta de edades del Ministerio de Sanidad, el 15% de la población española que tiene entre 15 y 64 años reconocía haberlo probado alguna vez en su vida. En la última encuesta de edades, esa cifra se eleva al 37%. En el caso de los menores, tampoco ha dejado de aumentar, del 20 al 33%. El consumo no ha descendido, sino que ha aumentado. Lo que ha aumentado son las leyes, digamos, que criminalizan y multan la cuantía de las multas, ya sea la ley Corcuera o luego la llamada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que ha aumentado las multas cada vez más y eso no ha evitado que se reduzca el consumo. Lo que sí que ha conseguido es que a usuarios y a pacientes, porque aquí habría que dividir, ¿no?, lo que tiene que ver el cannabis medicinal con el cannabis recreativo, se les ha puesto más complicado, se les ha obligado a acudir al mercado negro y se les ha expuesto a ser multado con todo lo que eso conlleva. El registro del Ministerio de Interior de plantas incautadas, creo que entre el año 2013 y 2019 se ha disparado en más de un 700%. Y lo que sucede es que lo que ha crecido es el volumen y el peso del mercado negro, en algunos lugares de manera exponencial. Entonces, ante esta realidad y viendo casos que se han ido dando en otros países y en otros estados dentro de otros países, como en algunos estados de Estados Unidos, donde cada vez más son los estados que apoyan la regulación del cannabis, y ahora mismo el último que hemos conocido es el caso de Alemania, que ha anunciado que va a regular también el cannabis. Veremos como en la letra pequeña de qué manera. Bueno, se planteó que era quizás una buena opción hacerlo en España, y era por distintos motivos. En primer lugar, porque puede ser una mejor manera para prevenir y alejar a los adolescentes y a los menores del cannabis, cuya forma de acceso es obviamente la vía ilegal. Y por lo tanto, regulándolo y, digamos, reduciendo la oferta de vía ilegal, y se reduce la oferta de vía ilegal, cuantos más adultos acudan a comprar un producto por la vía legal,
más se va a reducir esa vía ilegal, que es a través de la que acceden los menores. Alguien podrá decir, bueno, ya, pero seguramente que conoces a alguien que te lo puede coger, como pasa con el alcohol, pero eso es un problema de otra índole. La cosa es que legalmente tú solo puedes acceder a un producto si muestras un certificado de edad con el que lo puedes comprar, como sucede, por ejemplo, con el alcohol. Si eso se salta o no se salta, habrá que ver de qué manera se puede evitar. Pero yo creo que la primera y principal tarea de las instituciones es evitar que los menores, que es, digamos, al sector de la población que en mi opinión más hay que proteger, reducir todo lo posible la vía del acceso ilegal. Hay gente que puede decir, bueno, ya, pero ha habido lugares donde a lo mejor se ha regulado y ha aumentado el consumo entre los mayores de 55 años. Personalmente, eso es una opinión personal, si consigo evitar y reducir el consumo entre adolescentes y eso implica que aumente un poco el consumo entre mayores de 55 años, lo compro. Porque creo que la principal prioridad es proteger a los menores y a los adolescentes. No tutelar a una persona de 55 años, que igual que se puede comprar un vino, puede acudir a un establecimiento a consumir cannabis. Obviamente tiene que tener información, prevención de lo que eso conlleva o no conlleva, pero creo que las instituciones no pueden, digamos, no hay autoridad moral para decirle a alguien que puede comprarse un vino, pero que no puede comprarse una bolsa de cannabis porque se le dice que eso es malo. Bueno, si entramos en el campo de lo perjudicial, claro, es un campo más complicado, ¿no? Y por eso yo soy de la creencia de que este debate no es, por supuesto tiene una pata de salud, de lo que esto conlleva, de los efectos perjudiciales que puede tener, pero creo que la discusión es principalmente de índole política, de qué hacer ante una realidad. Porque si fuera única y meramente una cuestión de salud, entonces estaríamos pensando que la mejor manera de reducir el consumo de alcohol entre la población sería prohibirlo. Toda vez que el alcohol es una droga mucho más dañina. Según la revista The Lancet, si mal no recuerdo, es la droga más dañina para que la consume y para las personas que están a su alrededor. El 4,4% de los cánceres que se producen en España se producen por causa del alcohol. Y no pensamos que la mejor manera de reducir el consumo pase por prohibir el alcohol, porque entendemos, y como ya pasó con la ley seca, entendemos que no va a reducir el consumo, que va a florecer el mercado negro y que se va a expandir productos adulterados. Es decir, que pasaría exactamente lo mismo que sucede hoy con la realidad del cannabis, donde se hizo un estudio, creo que fue en Madrid, que analizaban el hachís en Madrid y un alto porcentaje de hachís tenía restos de heces. Entonces, claro, ante esta realidad, yo me pregunto, no estamos discutiendo si se va a consumir o no se va a consumir cannabis. Lo que estamos discutiendo es quién y de qué manera. Si podemos reducir que lo consuman los menores y que al mismo tiempo, si hay adultos, usuarios adultos, que lo quieran consumir, que puedan acceder a un producto certificado con unas garantías y que tengan la certeza de que ese producto no está adulterado. Es decir, que no suceda lo que podía suceder con la ley seca, que se podía, no sé, comprar algún alcohol que era muchísimo más perjudicial, más adulterado, con mucha más potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso en segundo lugar. En primer lugar sería plantearlo como una mejor vía de mejorar la prevención y proteger a los menores. Una, que es garantizar a los usuarios adultos un producto de calidad con un certificado y por lo tanto ahí hay razones de salud pública. En tercer lugar, es una cuestión también, como decía lo del vino, con lo comparado con lo del vino, es también una cuestión de libertades individuales y de libertades públicas. Todavía no he encontrado nadie que me pueda dar un argumento. Yo me he encontrado a gente que mientras que se estaba tomando una copa de un gin tonic estaba diciendo que es que eso es legalizar la droga. Entonces, claro, aquí hay un factor cultural, más o no solamente médico, quiero decir, ¿no? Para sacarlo de ahí, porque vivimos en un país donde desgraciadamente, o en una sociedad más que en un país, donde la cultura del alcohol está muy asentada y obviamente hay que tener información, prevención y políticas que combatan esa naturalidad del alcohol. Pero lo cierto es que muchísima gente de todas las ideologías
sin querer, hacemos apología constante del consumo de una droga muy dañina, que es el alcohol. ¿Cuánta gente dice, uff, qué ganas en verano, qué ganas de tomarme una cervecita? Y ponen una foto en el Twitter con la cervecita. Aquí estoy con los amigos, que no sé qué. Imaginémonos si eso mismo exactamente lo hace, en la misma frase lo hace alguien diciendo qué ganas de fumarme un porro. Ahí automáticamente salta gente diciendo, no, pero eso conlleva no sé qué y eso es perjudicial. Y es como, ya. Pero es que el otro es más todavía y nadie lo hace, ¿no? Nadie lo dice porque lo tenemos como muy asimilado y muy naturalizado. Así que yo creo que no hay autoridad moral para decirle a un madrileño corriente de a pie, adulto, que quiere consumir cannabis, para decirle, no, mira, es que tú esto está prohibido y si quieres tienes que ir a hacerlo al mercado negro, mientras que yo sí me puedo ir a comprar una botella de vino. No encuentro, más allá de cierta hegemonía cultural con respecto al alcohol, ningún argumento que digamos, que tenga, digamos, esa posición para poder decirlo eso a alguien y quedarse y ser más o menos honesto, ¿no? al hacerlo. Y luego hay otra pata, que es, esto también es una industria. Y la pregunta es, ¿en manos de quién está? ¿Y quién pone las reglas del juego? Si las va a poner el crimen organizado y el mercado negro, o las va a poner las instituciones. ¿Y para qué se va a utilizar ese dinero? ¿Y a dónde va a ir ese dinero? Si se va a destinar ese dinero para mejorar la prevención y para mejorar los servicios públicos, o se va ese dinero para acabar, no sé, las cuentas de las Islas Caimán del narco de turno que aglutina a mucha gente, que genera una economía en muchos territorios, porque este es otro tema. Una vez uno que lo regula tiene que tener en cuenta muchos factores. Un factor de equilibrio territorial. Esto pasó en Estados Unidos, donde había zonas donde lo habían regulado y de repente comunidades enteras que vivían de vender marihuana, negras y latinas especialmente, se vieron excluidas del acceso al crédito para acceder a locales que lo vendieran legalmente. Entonces ha habido algunos estados que, digamos, han promovido políticas para que generen una pasarela, para que, hombre, que la regulación no deje fuera de juego a toda esa gente que quiere una economía. Bueno, pues aquí a lo mejor hay que pensar también en ciertos territorios, cómo no dejarles tirados, porque su estructura económica, nos guste más o nos guste menos, está basada en gran medida en esto, ¿no? Y por lo tanto, hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que, haciendo unas estimaciones y manteniendo todavía un porcentaje de venta en negro, porque obviamente esto no sería un día para el otro, uno tiene que establecer una estrategia para ir comiéndole terreno al mercado negro, ¿no? Uno podría ser, por ejemplo, que los impuestos fueran, digamos, graduales, no de primera vez pones el límite, sino que tú vas seduciendo a la gente para que se vaya acercando al mercado legal. En Canadá, creo, se reguló en 2017 y ya han conseguido que más del 40% o más del 50%, no me acuerdo, de la gente acuda al mercado legal. Entonces, bueno, actualmente en España creo que el 10% del tabaco sigue siendo el mercado negro, ¿no? Siempre va a haber es muy difícil erradicarlo por completo, pero bueno, que la hegemonía la tenga las instituciones con unos controles, con unas regulaciones, creo que es preferible a que lo hagan poderes privados que intervienen en la esfera pública con el único objetivo de aumentar sus beneficios, y para eso son capaces de hacer cualquier cosa con ese producto que luego se va a consumir. Hubo una, y ahora ya no me extiendo mucho más, ¿no? Hubo una encuesta que hicieron en Estados Unidos, de YouGov, en el que preguntaban en los distintos estados de Estados Unidos qué opinaban, si había sido más un éxito que un fracaso la regulación del cannabis en distintos estados. Todos los estados, la gente que fue entrevistada reconocía que era más un éxito que un fracaso, especialmente en el primer estado donde se reguló, que fue el estado de Colorado, en Estados Unidos. Así que es un masivo apoyo de la ciudadanía frente a una política que ya lleva una serie de años implementada y que, por supuesto, tienen que generar mejoras y demás. En España ya hay una mayoría social de españoles que está a favor de regular el cannabis de manera integral. Cuando digo integral, estoy diciendo que incluye el uso terapéutico y medicinal y el uso recreativo. El uso medicinal solo tiene un 80% o un 90% de apoyo,
el uso recreativo tiene un 49,7% de apoyo frente a un 40% que dice que no. Esos son 2 puntos más que en el año 2018, que fue la última vez que se le preguntó en el CIS a los españoles. En 2 años, en 3 años, el porcentaje de apoyo había aumentado. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no se apuesta primero por el medicinal y luego por el recreativo? En mi opinión personal, creo que es que son cosas diferentes, que son combinables, pero que responden a objetivos diferentes. Antes lo decía, unos son pacientes y otros son usuarios. Son realidades que son dispares, ¿no? Y por supuesto la realidad de los pacientes es una realidad urgente, ¿no? Porque hay gente que se tiene que ver buscando como puede cosas, cuando a lo mejor el propio médico alguna vez le ha dicho, pero mira, a mí me han dicho que para esto lo mejor que viene es un aceite de no sé qué, pues, consíguelo donde puedas, ¿no? Luego, en segundo lugar, ¿por qué es mejor abarcar todo el espectro, digamos, del mercado? Hay gente que dice, en realidad lo único que habría que legalizar o regular son las asociaciones, ¿no? El problema es que con eso te sigues dejando una gran parte del mercado fuera y por lo tanto con el mercado negro ahí. O hay gente que te dice, solo el autocultivo. Bueno, no toda la gente puede plantar, sabe o quiere y no accede a través de ahí. Y por lo tanto seguiría muy fuerte la presencia del mercado negro. En mi opinión hay que abarcar el conjunto. Y por eso solo pasa por una regulación integral para tener, digamos, para poder cercarlo desde todas las posiciones habidas y por haber. Otro de las cuestiones que se plantean es, bueno, ya, pero si es que si se regula, entonces se va a banalizar y por lo tanto mucha más gente lo va a acabar consumiendo. Yo dudo bastante de esto, sobre todo en un país como España. En otros países, pero sobre todo en uno como España. La misma encuesta de edades indica que más del 60% de los españoles encuestados comenta que en España es fácil o muy fácil conseguir cannabis o hachís. Y solo un 1% comenta que en el caso de que fuera legal lo probaría. O dicho de otra manera, en España no creo que supusiera ningún trastorno social. En España, de facto, tú puedes conseguir el hachís o cannabis si quieres, de manera muy fácil, es decir, es muy accesible. No supondría ningún trastorno, ninguna modificación, ningún poner el mundo patas arriba, y lo que sí que supondría en ese sentido es ir aumentando los ingresos, 3.312 millones de euros, digamos de manera directa, y alrededor de 100.000 empleos. Obviamente esto es de manera directa, pero luego hay una serie de externalidades positivas que pueden ir desde, no sé, desde el turismo rural, cursos universitarios, I+D+I, y toda la serie de actividades que se pueden derivar de ahí, de las cuales también obviamente se obtienen ingresos. En mi opinión, más temprano que tarde, el debate no va a ser tanto regular sí o regular no, sino de qué manera y quién se va a beneficiar de eso. Y yo creo que es mejor ir planteándolo. No sé si leísteis un artículo de Vargas Llosa en El País, hace no mucho, donde criticaba al Partido Popular y al Partido Socialista por estar en contra de la regulación del cannabis, porque hablaba de casos de Latinoamérica, donde México se lo está planteando ya, donde la guerra contra las drogas es un absoluto fracaso, y él venía a decir, no, hay que regularlo y ponerlo bajo las reglas del mercado. Claro, en mi opinión no va a ser, como digo, más temprano que tarde, sí o no, sino de qué manera y qué reglas del juego se establecen. Porque si al final lo que se convierte es que venga el Blackstone de la marihuana a comprar tierras en Extremadura, en Canarias y en Andalucía como un fondo de inversión, y por lo tanto se van a quedar todo el negocio o se les va a ceder a 3 o 4 empresas, pues eso es un problema. Si acaba siendo la financiarización del cannabis, pues es un problema. En cambio, es una oportunidad para establecer un mercado, digamos, de cero, de alguna manera, estableciendo unas reglas del juego que tengan en cuenta el equilibrio territorial, las condiciones laborales, que fomenten las cooperativas, que ayuden a fortalecer el tejido del campo español, a diversificar los cultivos y, por lo tanto, entenderlo desde una perspectiva de modelo productivo.
De hecho, en Estados Unidos era Forbes que lo decía la media de los empleos relacionados con esta industria son un 11% más los salarios, más altos que los de la media nacional, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí que huiría de la imagen, digamos, arquetípica de, bueno, esto es una cosa que le interesa solo, digamos, pues a eso que llaman los fumetas, ¿no? Yo cuando cuando me han preguntado en asociaciones de cannabis y tal, yo siempre les decía, digo, en realidad la batalla en torno a esto no es entre la gente que lo consume, sino se trata de convencer a gente que no consume ni lo va a consumir en su vida. Y por lo tanto es esa batalla por el sentido, que es una batalla cultural, por convencer y por entender que es mejor esa realidad que esta otra. Toda vez que, en mi opinión, creo que es imposible erradicar algo de una sociedad, erradicar el consumo de algún tipo de droga o algún tipo de alcohol o lo que sea. Es decir, lo que puedes hacer es cómo minimizarlo, cómo generar prevención, cómo fiscalizarlo y cómo regularlo para que no circulen productos que sean muy perjudiciales o que estén adulterados y que estén por fuera de los canales oficiales. Datos, estudios, en realidad hay para todo, pero si uno le echa un ojo, por ejemplo, a la revista de medicina americana, la de JAMA, hay algunos muy interesantes. Hay un estudio que analiza desde 1990 hasta 2018 de cómo ha ido evolucionando. Entonces hay infinidad de estudios, ¿no? La American Journal de Public Health, donde creo que comentaba, si mal no recuerdo, que la estrategia de la prohibición pues no da sus frutos y que quizás es mejor pensar otras formas para abordar el problema. Y por lo tanto, bueno, ahí está el debate. En mi opinión no va a dejar de avanzar. Ya ha entrado en la Unión Europea. Lo de Alemania me parece que es un salto cualitativo muy grande. Una cosa es, igual, sí, el primer país del G7, que es Canadá, Estados Unidos, lo de Uruguay, también se están dando pasos en México y demás, pero creo que lo de Alemania puede ser un salto cualitativo. Y en este sentido creo que los últimos no serán los primeros, y si vamos dejando pasar este tren, seguiremos por un lado exponiendo a los menores a una situación, seguiremos criminalizando a los usuarios adultos, seguiremos sin ingresar ese dinero y seguiremos siendo el paraíso del mercado negro en Europa. En mi opinión, cada vez que sale una votación en contra de regular una realidad que ya existe, quien más aplaude es el mercado negro y el crimen organizado. Y no sé si tenéis preguntas o lo que sea, pues encantado de... Bueno, yo soy Vicente, de Ramón y Cajal. ¿Qué tal? Jorge. Muchas gracias porque ha sido una exposición magnífica. Y bueno, muchas cositas las que nos has dicho. ¿No crees que desde la posición de Más Madrid nos estamos basando demasiado en lo economicista y en lo mercantilista y arrinconando el tema salud? Porque cuando hablamos de salud vamos al argumento de que lo equiparamos a las otras drogas, pues ahí lo vamos dejando, ¿no? Yo creo que somos profesionales de salud, o bueno, no somos profesionales, pero podemos entender cuál es el ámbito de la salud, y creo que tenemos un deber en la promoción y la prevención, promoción de la salud. O sea, vamos a dar el ok a una droga actual que puede producir bronquitis crónica, que tiene una relación con la salud mental evidente. Pues eso me parece, con toda la literatura que podemos sacar, el estudio de JAMA que decías, infartos, ictus, todo esto sacado de la página del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues el último trabajo y aquí voy a hablar de mi inglés nativo, perdonadme, Proceeding of the National Academy of Science de junio del 2021, donde dice que las embarazadas que consumen, sus hijos tienen mayores niveles de ansiedad, tienen posibilidad de tener mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de agresividad, hiperactividad. Bueno, y también decías un dato en la entrevista que hablabas de que la gente,
que menos del 1% no lo volvería, algo así. No, que en el caso de que fuera legal, sí, eso es. Habría un 1% que dice que lo probaría en ese caso. Pues es que yo en edades, lo sé ahora. En el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, he publicado el documento en el 2020, en el informe del Ministerio publicado, nos dice que en el periodo de años de 14 a 18 años, ¿no? De los que no han probado el cannabis, dice que un 84% no lo probaría jamás, aunque estuviera legalizado, pero que un 15,6% sí lo probaría. Y estamos hablando de 14 a 18 años, en la adolescencia, donde más daño haría si empieza la evolución a tomar drogas. Sobre todo también sabiendo que el cannabis suele ser el primer paso al aumento de tomar otras drogas. Bueno, pues eso respecto a la salud. Me parece que la estamos arrinconando, que no lo estamos tomando con toda la seriedad y que desde esta posición, desde este sectorial en el que creo que debemos de promover, no solo es que el producto sea bueno, que por supuesto, pues si se legaliza cuanto mejor sea, pues mucho mejor, sino todo lo que puede producir. Y eso no quita que esté de acuerdo con el alcohol o el tabaco, que mata 50.000 personas al año, directamente. Y con lo otro, en el plano mercantilista y de empleo, mayor recaudación para el Estado, fin de las mafias, bueno, pues por los casos que hemos hablado también de Canadá y de Uruguay, pues es cierto que disminuyen las mafias, pero digamos que, por lo que he podido leer, que es producto mío, no sé si lo podemos explicar, no es tanto que se ha disminuido las mafias externas, la de procesado, la importación, pero se han convertido en una especie de mafias nacionales, porque ya teníamos el producto, porque el mercado negro sigue existiendo. De hecho, lo que he leído en estos artículos de BBC 2019 es que se sigue consumiendo en negro y muchos de ellos, muchos de los consumidores refieren que seguirán consumiendo en negro porque les es más barato. Claro, la excusa es clara, sale mucho más caro, con todos los permisos de producción y todo eso, comprarlo en el dispensario que seguir comprando en el camello. Y después, volviendo otra vez al factor social, estoy haciendo una exposición, perdóname, perdóname. Volviendo otra vez al factor social, y con el ejemplo que tenemos de las casas de juego, ¿dónde creéis que va a aparecer más los dispensarios? ¿En qué barrios van a aparecer más? Si seguimos el ejemplo del juego, pues seguramente sean en los barrios donde el nivel socioeconómico pues, estará más disminuido. Y también en cuanto a factores, hábitos negativos, ¿qué personas son las que más les cuesta salir de esos hábitos negativos? Pues normalmente suelen ser las de menor nivel socioeconómico también. Por tanto, yo creo que debemos de tomar en parte, la pregunta era, ¿no crees que estamos dando demasiada importancia a la producción económica respecto a la salud? Y también tengo otra pregunta, dos preguntas más. Este tema tan polémico, sí, ya, dos y ya, perdonadme. Sí, nada, ya está, ya voy a las preguntas. Este tema tan polémico, ¿no creéis que en vez de hacerlo línea de trabajo desde Más Madrid o Más País, no deberíais de tener un conocimiento fehaciente por parte de que las bases están de acuerdo con esto que estáis proponiendo? Y una tercera, ¿no creéis, o sea, que el marco regulatorio que hizo Más País, que es lo que presentó en el Congreso, el articulado era francamente mejorable en alguno de ellos? Y tengo uno muy rápido que era no sancionar al trabajador que en el tiempo libre durante su trabajo se pudiera consumir entre operaciones, haciendo una quimio, conduciendo un autobús. Bueno, perdonadme, ahí lo dejo. Bueno, empiezo por lo primero. El problema es que la realidad que presentas, que comentas, como diciendo, con todo lo que esto produce, ¿se va a regular?
Y mi pregunta es, ¿y si no se regula va a dejar de producirse? O dicho de otra manera, ¿va a dejar de consumirse porque siga prohibido? En realidad no, en realidad sigue aumentando el consumo. Y ahí están los Pero datos. las prevalencias, por ejemplo, Uruguay 2014-2016, de consumo 2014 era 4,9% y pasó a un 6,6% cuando se legalizó. O sea que las prevalencias realmente cuando Pero hay que preguntar si son menores o no. A mí lo que me interesa sobre todo lo de alejar a los menores, que es donde el consumo sí que puede tener efectos, digamos, entre adolescentes más en el largo plazo. Pero lo he dicho al principio, a mí si aumenta el consumo entre 55 años y disminuye el de los menores, en ese pack, digamos, si tuviera que elegir entre esa situación, yo prefiero proteger a los menores, que me parece que es lo prioritario. En segundo lugar, es que todo lo que has comentado ya existe. ¿Dónde están los dispensarios? Los dispensarios están en cada plaza y en cada parque. Y con las casas de apuestas lo que hay que hacer es regular. No puede ser que haya en una misma calle 7 seguidas. Tendrás que regular por zonificación, igual que con los locales de... Yo no estoy a favor de que se prohíba la venta de bollera industrial, aunque la mala alimentación mata más que el tabaco. Lo que quiero es que se regule. Pues esto en realidad es lo mismo. Yo lo que quiero es que se regule, precisamente para que el acceso no sea un descontrol y para que el Estado sepa dónde se vende. Obviamente siempre va a haber un margen del mercado negro, pero antes lo comentaba, en Canadá ya han superado la venta de mercado legal al mercado negro en 2 años. Obviamente eso lleva bastante tiempo porque es muy difícil, lo que decía, por los impuestos, ahí trayendo al público adulto. Luego acaba de salir un estudio, ahora nada, de esta semana, la semana pasada, que venía a decir, dice, la legalización del cannabis no se asocia con un aumento de enfermedades mentales, afirma un estudio, ¿no? Dice, además los investigadores encontraron una reducción de tasas de suicidio en los individuos varones de 40 y 49 años. Bueno, a lo mejor puede salir un estudio que diga lo contrario, pero yo creo que más que el cuestionamiento de por qué habría que regular, pues por eso decía que para mí la cuestión fundamental no es, por supuesto que sí, la discusión sobre este tema es más política que sanitaria. Sí, lo cierto es que obviamente hay una cuestión sanitaria que hay que tener en cuenta y por eso hay que aumentar el dinero en prevención. Pero la decisión de si regular o no es política, porque la cuestión sanitaria ya existe, no deja de aumentar con el prohibicionismo y seguir como estamos es de alguna manera avalar la situación existente. Por eso yo creo que lo que hay que cuestionar es si la legislación actual, lo que hay que cuestionar es la propia legislación actual. Es decir, si de alguna manera estamos en contra de regular, estamos a favor de cómo se está gestionando la situación actualmente. Y todos los datos que se dan son malos. En ingresos de chavales, en consumo, en barrios, en tal, todos son malos. Con el añadido además de que uno acude y le pueden, un adulto, y le pueden multar o puedes conseguir un hachís con restos de heces. Pues yo prefiero, entre esa situación, prefiero que un usuario adulto no sea criminalizado, porque entonces, si pensamos que esa es la mejor manera, entonces yo creo que habría que hacer una apuesta firme por prohibir el alcohol. Si pensamos que la mejor manera de reducir el consumo del cannabis, habría que prohibir el alcohol, porque entonces estaríamos utilizando varas de medir que no se adecúan a la cuestión sanitaria, sino a cuestiones culturales. Yo me he encontrado a gente que dice, no, porque eso es la droga tal, y yo le he preguntado, ¿usted se ha tomado un vino alguna vez? Sí, digo, soy un alcohólico, entonces, ¿no? No, hombre, no, esto me lo... Ah, entonces creo que si utilizamos un criterio para una cosa hay que utilizarlo para toda. Entonces, si prohibimos, lo prohibimos todo. Si pensamos que es la mejor manera. Si pensamos que no es la mejor manera, entonces habrá que abordar la regulación. Ojo, que para mí el hecho de que hay gente que puede decir, bueno, entonces regulemos la heroína, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, pero no hay un 49,7% de los españoles a favor de regular la heroína, es decir, no hay un debate encima de la mesa en torno a eso. Si el día de mañana lo hay y hay una mayoría de españoles que entienden que tal, pues ese debate se dará cuando se tenga que dar, si se llega a dar. La realidad es que no, y obviamente no es lo mismo, el hecho de que los dos sean ilegales no quiere decir que sean asimilables una a la otra. Lo cierto es que tenemos drogas legales que son mucho más dañinas y que nadie argumenta que para reducir su consumo haya que prohibirlo. Entonces, no termino de encajar
¿cómo podemos defender que frente a otras drogas que son menos dañinas que algunas legales, la mejor manera para reducir el consumo, a pesar de todos los datos que hay, sea la de mantenerlo en el prohibicionismo? Tú decías datos de chavales que dicen que lo probarían, claro, pero son precisamente los que no pueden acceder a través de un dispensario legal. Ya, bueno, pero a lo mejor ese espera a los 18, que se pueda, o a los 21, que pueda, Claro. y estamos hablando de un 15% más de gente que no lo tomaría si es ilegal, pero que legalizándose. Claro, pero sí que lo dicen cuando tomaría. tienen 14 años, pero cuando tienen 18 años son muchos menos los que lo dicen. Ah, bueno, no sé, aquí pone de... O sea, en la encuesta de edades viene a decir que es el 1% de la población y una parte son gente que no podría acceder a través del dispensario porque son menores y que actualmente pueden acceder. Pero a lo mejor lo podrían hacer de por el mercado negro, que seguiría. Bueno, claro, Porque estamos en 14 y 18 años, ya piensan que es legal. Claro, pero eso es un proceso. Tú el mercado negro no lo haces desaparecer de un día para el otro. Es decir, no se trata de decir que esto es una solución mágica. Pero, hombre, si vas reduciendo la cantidad de chavales que pueden comprar hachís en la puerta del instituto, pues mejor, yo creo. Y otra cosa es que pensemos que hay un adulto que tenga derecho no a acceder a esta sustancia de manera legal. Yo creo que sí, y como he dicho, no me he encontrado ningún argumento de nadie que me pueda decir no, tú no deberías y te deberían multar o deberías acudir al mercado negro para eso. Y ese es el tema. Por eso decía que el tema es sobre todo político. Porque si solo lo ceñimos a la cuestión de salud, que por supuesto es una dimensión fundamental, pero no lo que decide si debe regularse o no. Porque si hay cosas peores que están reguladas y pensamos que no hay que prohibirlas y que prohibirlas no reduciría el consumo, entonces, ¿cuál sería el argumento para decir que mantener prohibido el cannabis es la mejor forma de reducir el consumo? ¿Y cómo decimos que a un adulto sí puede acceder a una droga más dañina de manera legal, pero no puede hacerlo de manera legal con una droga que es menos dañina? Es complicado decirle a una persona de 30 años que tienes que acudir ahí al parque a que te den un hachís con restos de mierda. Es que lo de más dañino y menos dañino equiparable. Bueno, lo dice de Lancet, o sea, no lo digo yo. Ya me callo. Alex. Has comentado el poder de las mafias respecto, son un lobby, y a lo mejor son el lobby que está promoviendo que no se autorice nunca esto, porque el beneficio, el lucro es tan sumamente grande, pero en la costa valenciana es algo disparado, y encima sé que la calidad que se produce es buenísima, se exporta pues a todos los lugares. Entonces, ese lobby, el lobby existente de la leche, el lobby existente del vino, que sí te dicen que esto es legal y que lo tenemos que consumir, un vaso de cerveza al día, un vaso de vino al día, un vaso de leche al día, a lo mejor no es tan beneficioso. Sin embargo, con el cannabis lo que te están diciendo es que no, si tú lo legalizas, me vas a arruinar a mí el negocio, el business que tengo aquí, que es increíble. Y luego, otra cosa, la criminalización del consumidor, que ahora aunque está un poco fuera de este contexto, con la ley Mordaza que se quiere modificar levemente, por así decirlo. ¿Qué os parece? ¿Sabes? O sea, quería saber eso. ¿Qué pensáis a ese respecto? Si tengo dos palabras más, si os parece intervenís y... Vale, sí. Javi. Sí, era un poco por intervenir dentro del marco este de la regulación desde la perspectiva de salud pública, ¿no? Escribí en este momento un artículo en público justo con esa perspectiva, porque me parecía que se reclamaba, aunque a mí la perspectiva desde esa mirada más sistémica me parece totalmente legítima, y sí que quería hacer algún comentario sobre eso. Lo primero, creo que es imprescindible situarnos como agentes globales dentro del marco de las políticas que promovemos. Es decir, creo que promover un marco de prohibición es promover no solo la existencia de mafias dentro, sino también la existencia de mafias fuera. O sea, que creo que en términos de salud global es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado, salió un artículo hace unas semanas escrito por un par de personas de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Carme Borrell, una de ellas, creo que era en Diari Crític, que se llamaba algo así como regular el cannabis desde la perspectiva de salud pública. Y uno de los énfasis que hablaban era el tema de la población reclusa. Sí que todos los datos que existen sobre aquellos lugares en los que se ha regulado hablan de disminuciones muy notables de población reclusa ligada a aquello que denominamos de forma eufemística
delitos contra la salud pública, digo de forma eufemística porque luego no lo llamamos delitos contra la salud pública bajo las pensiones, ¿no? Pero que esa denominación, entonces, creo que a cualquiera que haya trabajado de forma más o menos cercana con población reclusa en nuestro país, sabe que el impacto que tendría esto sobre la población reclusa sería totalmente progresivo en términos sociales, porque la población reclusa encarcelada por menudeo en términos de salud pública es población generalmente en clases sociales muy desfavorecidas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, yo recuerdo haber trabajado en barrios en los cuales tenía abuelos y abuelas que habían ido por menudeo de drogas y habían, o sea, que me parece que es una cosa que el perfil social de las personas que están encarceladas por delitos contra la salud pública relacionados con, no hablamos de cocaína o heroína, hablamos de cannabis, es muy notable, ¿no? Y me parece que es una de las cosas que, desde una perspectiva de salud pública, que es, y creo que el rol de las cárceles en la salud pública, especialmente de colectivos más desfavorecidos, es central, es otra de las cosas a tener en cuenta. Creo que uno de los objetivos centrales con esto, para mí, digamos, el marco teórico que me hago es el de controlar el consumo e intentar que no sea regresivo, que digamos que esa sería la pata de prevención del consumo más en el marco de políticas de salud pública. Auditar la venta, por decirlo de alguna forma, que creo que es lo que está más relacionado con políticas de comercio, y regular la producción, que es lo que creo que está más relacionado con políticas de industria, ¿no? O sea, creo que si abordamos desde una perspectiva sistémica de salud pública, la foto tiene que ir a todo eso, y a todo eso es donde se puede actuar con una perspectiva de dificultar el consumo en población vulnerable y regular todo el resto de la cadena. En términos sociales y con el tabaco creo que es algo en lo que siempre hay que hacer mucho hincapié, en que los colectivos desfavorecidos, renta más baja, personas de desempleo, etcétera, etcétera, fuman más que las personas, y además se ha ido viendo cómo eso ha variado según se ha ido conociendo los daños del tabaco sobre la salud. Creo que eso es una cosa que sí que debe ser central dentro del discurso, el cómo hacer que esto no se distribuya regresivamente, pero partiendo de la base de que nada es más regresivo que el mercado negro. O sea, la mayor regresión en términos de distribución social del consumo es la que se dibuja en una perspectiva de existencia de un mercado negro. O sea, cuando uno se va a pillar droga, se va a la Cañada Real, no a la Moraleja, aunque se consume la Moraleja, ¿no? O sea, que esos núcleos de venta ejercen un rol regresivo que me parece muy notable, ¿no? Y luego el último comentario que me parece importante es el de la centralidad de la importancia del cómo, ¿no? Creo que el ejemplo de Uruguay es un ejemplo de los peligros de los precios elevados, ¿no? Si verdaderamente creemos que el rol principal del regulacionismo no es, es lograr externalidades positivas a partir de la eliminación de las mafias, entonces, sobre todo en una primera instancia, la eliminación de la mafia tiene que ser un objetivo central. Y por eso, intentar, y esto suena muy mal decirlo así, ¿no? Pero intentar competir en términos de precio es central, porque sobre todo, una vez debilitada la mafia, en un contexto de existencia de un mercado regulado, es mucho más difícil que crezca a niveles previos a esa regulación que si simplemente empiezas a convivir con una especie de, digamos, de mercados paralelos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso que yo soy algo reticente a la centralidad del discurso de salud en este aspecto, algo reticente porque creo que la salud, desde una perspectiva amplia, tiene que ser una de las patas que coexista y que se coordine con el resto de los sectores, pero sí que, y esto era una postura en la cual no estaba hace 8 años, creo que cabe la existencia de una defensa del marco regulatorio desde la perspectiva de la reducción de daños y desde una perspectiva, digamos, pura de salud pública, ¿no? Y justo con esa perspectiva de regular no es incentivar, ni siquiera el legitimar. De hecho, un apunte solo. Esto se ve mucho como dependiendo de la percepción que se tenga de algo cultural, se asocia regular a una cosa y la contraria. Cuando le decimos al Partido Popular regular cannabis, nos dicen más hachís, pero cuando le decimos de regular la huella industrial, dicen la queréis prohibir. Entonces, el mismo hecho, que es regular instituciones velando por la salud pública en lugar de que sean poderes privados quienes diseñan
lo que se consume, lo que no se consume, cómo, dónde, de qué manera, ¿no? El mercado negro es un poder privado, o sea, de la misma, vamos, es el libre mercado a la máxima expresión ahí. Dependiendo de lo que ellos o lo que un actor defiende, lo interpreta de una manera y de otra. Por eso yo creo que es muy importante disociar la idea de regular con banalizar, con incentivar, con abanderar, con de alguna manera incentivar el consumo de algo, cuando en realidad yo quiero que se regule para que no haya tantas casas de apuestas alrededor de tal barrio, quiero que se regule para que no haya 200 dispensarios que vendan cannabis en tal barrio, como ya sucede, porque en realidad los dispensarios están, y es que están tanto que están en la puerta de los institutos. Y claro, eso es un problemón, por el cual yo creo que no se puede mirar para otro lado. Falta otra pregunta, ¿no? Dos, perdón. Bárbara. Bueno, realmente nos pregunta como otra reflexión que, como has dicho bien, que es más bien un problema político, ¿no? De legalizar y legalizar. Pero aparte de ser problema político, es que no es exclusivamente de España. La idea esta o la voluntad de legalizar cannabis existe realmente en muchos más países de los que ya está legalizado. Es como una tendencia, pues más o menos tiene los mismos motivos de legalizar una droga que ya está, porque es que nosotros no la vamos a introducir. Realmente el consumo ya existe, y es bastante extenso el público que lo consume. Entonces es simplemente intentar, como dices tú bien, legalizar lo que ya existe. Que vienen los capitales de fuera cuando lo legalizáis, ya han venido, Yo, curiosamente, mi hijo trabaja en una empresa española que hace los proyectos de los invernaderos, que vende los proyectos de invernaderos de cannabis así. La gente ya está preparada, pero que no puedo decir más cosas, pero ya hay gente tanto capital extranjero como capital español, y en realidad se esperan unos impuestos que se podría ser muy elevados. Luego, lo que sí que esto sería, como dice Javier, regular bien. Mira, que en la puerta del instituto no puedes estar de ninguna manera. Yo simplemente en alguna observación en relación a lo de, no entiendo por qué mezclamos el cannabis de uso medicinal con el cannabis de, quiero decir que no deberíamos ponerlo en ningún tipo de debate, porque esto es, ¿no? Un beneficio de riesgo como haces de cualquier medicamento, y debería estar en mucha. Yo la dejaría totalmente del debate porque contamina mucho, confunde y sobre todo a nivel de la población, ¿no? Luego simplemente el comentario que hice sobre el alcohol, creo que un argumento de cuñado que a lo mejor podría contrastar con el, como estamos haciendo las cosas mal con el alcohol y lo estamos haciendo mal, y todo el mundo que ha estudiado algo sabemos que lo hacemos muy mal, vamos a hacerlo también mal con el cannabis, ¿no? Es un argumento que a mí me parece un poco peligroso, porque es que, bueno, pues por lo menos a lo mejor si no hacemos mal con el cannabis, porque con el alcohol hay un impacto cultural, social, poblacional, muy difícil de parar, totalmente imposible, y con el cannabis es como podemos estar haciendo. Simplemente por darte un argumento para preparar. Yo sé lo que quieres decir con eso, ¿no? Y luego me preocupa mucho, es que un poco desde la ignorancia, el impacto social, un poco lo que decía Vicente, tampoco sabemos exactamente qué calidad de estudios se han hecho y si el impacto social los sitios donde se ha legalizado es extrapolable a lo que pueda suceder en España. A mí eso me preocupa mucho porque al final siempre pasa lo mismo, cuando legalizas algo al final siempre los más perjudicados. Y cuando nosotros hablamos de salud estamos muy concienciados, pero también miramos salud, ¿no? a nivel general. Y luego yo sí que evalúo medicamentos, evalúo estos estudios, pero cuando empiezas a citar estudios siempre me da el rollo, es como a veces pasa con la industria alimentaria, que detrás hay unos lobbies, unos conflictos intereses tan brutales, que según ibas enumerando, digo, es que habría que destripar todos los estudios, igual que a mí me pasa cuando estoy destripando estudios y me indignan, es que da igual donde estén publicados, porque hay sesgos por todas partes en calidad metodológica brutal, porque detrás hay una industria que ya está reflejada. Entonces ahí sí que me preocupa si se está haciendo bien la metodología de evaluación de esa información, y también una propuesta es, si tenemos un grupo sectorial de salud, no digo yo que sea vinculante, pero a lo mejor utilizar este grupo como asesor para este tipo de iniciativas que salen en la asamblea, pues podría ser interesante. Vale, bueno, algunas cosas que se han comentado.
lo que decía el compañero con el tema del lobby, ¿no? De si el mercado negro era, bueno, ahí desconozco si hay un entresijo detrás, no lo sé. Sí que es verdad que España es el centro de operaciones de la exportación de marihuana a toda Europa. Y eso es así, en lugares como Barcelona, Granada, Valencia y demás. De hecho, salió un informe hace muy poco, o más o menos hace poco, de los Mossos de Escuadra, donde básicamente animaban a legalizar el cannabis, porque dicen que es incontrolable, que no hay forma. Lo último que me habían preguntado era... El tema de la criminalización en la ley Mordaza. Bueno, claro, pero es que eso tampoco, es que no ha impedido que se siga consumiendo. Creo que las multas van desde los 600 a los 30.000 euros. Y no hay ningún dato que refleje que eso haya mejorado el consumo de cannabis. Y yo sí que le daría importancia al hecho, me parece muy violento que una persona adulta le pongan contra la pared, le cachen y le quiten los dos porros que tenga y le pongan un multón de miles de euros. A mí eso me parece extremadamente violento, la verdad. O sea, no sé, me parece que no hay forma de aceptarlo o de comprenderlo. Con respecto al tema de los estudios, yo los que he sacado, no sé si detrás hay financiaciones o no, pero los he sacado los que se publican en la revista JAMA de Estados Unidos, que ahí se publican de unas cosas y de otras. Pero entiendo, yo no soy experto en la materia, pero entiendo que son, o la revista americana de salud, entiendo que son revistas más o menos acreditadas. Sí, pero los sesgos de publicación están en las revistas. Claro, pero entonces eso... Pero entonces lo tenemos que extender a todo. Claro. Vale, pero entonces ninguno vale. Cuando nosotros evaluamos un medicamento, extendemos... Yo sí me he leído los papers. Yo no me lo sé. Yo sí. O sea, yo sí, o sea, me parece que el problema que lo tenemos con el concepto de evidencias en el marco de la salud pública en términos generales, ¿no? Que suele ser una calidad de metodología muy diferente a la de la evaluación, porque es una evaluación de salud pública in real life, ¿no? Que es una cosa como muy diferente. En términos generales no me ha parecido que hubiera más basura que la que hay sobre, por ejemplo, que es un ámbito impuesto a la bebida azucarada, que es un ámbito en el cual sí que se coge toda la literatura y se hace tal cual, se convierte en una ley y se tira para adelante. O sea, que eso lo digo por decir otro ámbito en el cual sí que me he leído los primarios, por decirlo de alguna forma. Y con respecto al argumento que daba de, bueno, ya que lo hemos hecho mal con el alcohol, no lo vamos a hacer mal con esto. En realidad ahí la pregunta es... Ya. Sí, lo sé, pero ahí la respuesta sería, entonces, ¿crees que sería mejor de otra manera? ¿Crees que mejoraría? No te digo a ti, digo al cuñado ¿sería mejor alternativa entonces hacer lo que se está haciendo con el cannabis? Porque es que nos podemos encontrar en una realidad donde se extiende cada vez más el consumo en una realidad totalmente en negro, que es la realidad más mercantilista que hay en el mundo, y donde no hay información, no hay indicadores, no hay absolutamente nada, porque no se controla absolutamente nada. Y con respecto a lo que comentabas de lo del sectorial de salud, por supuesto, pero yo repito, creo que no es un debate, creo que tiene que ver con la salud, pero que es un debate de naturaleza política. Porque no es un debate que tengan que tener, digamos, que también, por supuesto, digamos, entre médicos, no es un debate entre expertos de la sanidad, que tiene la parte de los efectos que eso produce. Pero cuando digo que es político es por lo que comentaba antes, porque digo, pero es que esos efectos se siguen produciendo con la actual legislación. Entonces el debate político se introduce en el momento en el que se piensa si no es mejor introducir otro orden jurídico en torno a una misma realidad que produce esos efectos ya a día de hoy con la situación en la que tenemos. De alguna manera debería ser como que, no digo que sea así, como que eso es una variable independiente que permanece en el caso de que sea el mercado negro o en el caso en el que se regule. En mi opinión, es peor cuando no está certificado y cuando se vende producto adulterado y con restos de heces. A mí me parece que esa es, no soy médico obviamente, no, pero entre todas las opciones, en términos políticos, me parece que es la peor de todas, porque mantienes los mismos efectos negativos que podría tener en el caso de ser regulado, sumado a que tiene adulteraciones, no saben lo que se está consumiendo, la accesibilidad es facilísima, también para los adolescentes, teniendo en cuenta que obviamente no se va a modificar la realidad de un día para el otro.
Eso es un proceso que hay que ser, como lo comentaba antes la compañera, ¿no? Lo comentaba o él o el otro compañero, ¿no? La idea de que tú tienes que jugar para ganarle para ganarle al mercado negro. Tú tienes que desplegar una estrategia que sea capaz de, dicho en plata, de comerle la tostada, ¿no? De proponer unas condiciones que sean muy atractivas y cuando le vayas comiendo el terreno, pues las vas modificando progresivamente, pero primero tendrás que comerle el terreno. No puedes poner un precio 10 veces más caro, porque entonces no va a haber ningún adulto, lo más seguro, que acuda. Tienes que ir, buscando estrategia, no puedes partir de un impuesto muy alto. Y al mismo tiempo tienes que desplegar toda una actividad para erradicar el acceso, o la medida de lo posible, de los menores. Pero en mi opinión, eso es el cómo habría que hacerlo. Y eso es fundamental, pero creo que estamos en un debate todavía anterior, que es si habría que hacerlo o no habría que hacerlo, que es un poco lo que estamos comentando aquí. En mi opinión, ese es un debate que, según vaya pasando el tiempo, se va a ir haciendo cada vez más evidente, porque no ha habido, todavía no hay ningún ejemplo, y algunos ya llevan varios años, como el estado de Colorado, que se hayan planteado revertir la situación y decir, no, nos hemos equivocado, es mejor como estábamos antes. Y lo que decías antes de lo de terapéutico y recreativo, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, y de nuevo vamos a una cuestión de asociación cultural, es que se mete todo en la misma bolsa. Es decir, lo mismo pasa con el cáñamo industrial, que el cáñamo industrial sirve para hacer cuerdas o para fabricar casas también, ¿no? Que por cierto, además en España había una gran tradición de cáñamo industrial, pero la introducción del plástico lo fue desplazando, ¿no? Pero claro, tú hablas de cáñamo industrial y automáticamente la imagen que se asocia es eso, es marihuana, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Pues lo mismo con lo de los pacientes. Uno es un uso terapéutico y medicinal para una persona que está enferma y que necesita algún modo de medicamento, y lo otro es un uso recreativo de ocio, que de hecho vendría a ser lo más antagónico que hay, ¿no? Entre uno y otro. Pero como se asocian de manera tácita que es lo mismo, pues claro, no hace la gente con CBD, THC, ahí ya como entonces, como que se junta todo. Por eso yo hacía hincapié en que no se trata de ir por pasos, en el sentido de primero el medicinal y luego el recreativo, porque ahí estamos dando por hecho que tiene alguna vinculación uno con lo otro, cuando en realidad es... o sea, los problemas que yo he comentado aquí de menores, de mercado negro, bueno, el mercado negro puede ser un poco, pero tal, todo ese tipo de cosas, regulando el mercado, el medicinal, no se soluciona absolutamente ninguno, porque, oye, que es fundamental para los pacientes, por supuesto, y tal, pero si queremos plantear el tema de una manera amplia y en términos de salud pública, libertades, economía, etcétera, etcétera, solo se puede plantear de esa manera, con los pros, con los contras, que habrá que evaluar. Pero yo siempre digo, yo creo que la peor de las situaciones es la que tenemos ahora. Es que la curva es así y el mercado negro es así. Y además, como digo, se exponen a unos productos que nadie sabe lo que es eso, en ocasiones. Pues muchas gracias. Gracias por